Bienvenidas y bienvenidos al segundo módulo del curso Herramientas y Estrategias para Proyectos Culturales. En este segundo módulo vamos a trabajar la etapa de implementación y herramientas que nos ayuden a llevar adelante nuestra propuesta. La etapa de implementación es el momento donde vamos a tomar las decisiones sobre las diferentes características que van a dar forma a nuestra propuesta. Bueno, pero antes de todo esto vamos a hacer un breve repaso de la formulación escrita de un proyecto que va a ser el marco de trabajo que nos va a permitir implementarlo. La etapa de formulación es el momento que nos va a dar la estructura para poder avanzar con nuestro proyecto. Una vez detectada la problemática que queremos abordar, vamos a necesitar plantear objetivos y acciones que nos ayuden a resolver el punto de partida, la situación que queremos abordar. El texto que queremos formar, que queremos formular, va a necesitar diferentes aspectos como el nombre, lo del objetivo general, los objetivos específicos, la fundamentación. Vamos a tener que plasmar ahí también los diferentes acciones y actividades que queremos desarrollar. Vamos a necesitar establecer un cronograma y generar un espacio de mapeo de recursos o la estrategia financiera para nuestro proyecto. Cuando tengamos este texto, nos va a ayudar para comunicar nuestra propuesta, para avanzar sobre ella como un marco común con diferentes personas que puedan involucrarse, diferentes aliados que podamos conseguir. Este texto nos va también a ayudar a dar información sobre nuestra propuesta, pero especialmente puede ser de gran ayuda para convocatorias, para postulaciones, para mostrar en alguna institución o organización que queramos que nos apoye o que se sume y se involucre con el proyecto. Para formular el texto necesitamos responder a las grandes preguntas que van a dar forma a nuestro proyecto. Cuando nos preguntemos el qué queremos hacer, vamos a contestar un poco lo que es el propósito, la finalidad de nuestra propuesta, y esto nos va a dar el objetivo general y nos va a ayudar también en el nombre o en la bajada de nuestro nombre. Cuando nos preguntamos y contestamos el cómo queremos llevarlo adelante, esto nos va a ayudar a pensar en los objetivos específicos y en las líneas de acción que podemos llevar con nuestra propuesta. Cuando nos preguntamos el por qué, nos va a dar la fundamentación a partir de los diferentes criterios y razones que estuvimos trabajando en la etapa de diagnóstico y de análisis de contexto. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las actividades que queremos desarrollar, bueno, nos va a dar las diferentes líneas de acción, las actividades, nos va a dar las tareas y también inclusive las responsabilidades que vamos a tener que asumir. Si nosotros nos preguntamos dónde vamos a desarrollar nuestra propuesta, bueno, nos va a hablar de la localidad, de la localización y nos va a dar la descripción o la definición del territorio donde vamos a trabajar. Si nos preguntamos para quién, bueno, vamos a estar hablando de los públicos destinatarios de nuestro proyecto y para quién están dirigidos. Si nos preguntamos el cuándo, vamos a responder un poco en relación al cronograma, los diferentes momentos que vamos a tener que temporalizar sobre las actividades y tareas que nos propongamos. Si nos preguntamos ¿con quiénes vamos a desarrollar esto? Vamos a pensar en el equipo de trabajo y en los diferentes aliados o colaboraciones que vamos a necesitar. Y cuando nos preguntemos el cuánto, vamos a estar atentos a los recursos, tanto materiales como intelectuales, humanos y los recursos financieros que necesita nuestro proyecto. Bueno, para esta instancia del proyecto cultural ya habremos definido cuáles son los objetivos principales de nuestro proyecto, ya habremos contrastado nuestras impresiones iniciales con el contexto y el diagnóstico del contexto que hemos realizado y ya inclusive tenemos una formulación escrita con una estructura determinada de nuestro proyecto. Así que podríamos decir que ya estamos listos para empezar en la etapa de implementación del proyecto.
La etapa de implementación es cuando tomamos todo lo diseñado y todo lo planificado previamente y empezamos a contrastarlo con las actividades concretas que hacemos en el día a día. La etapa de implementación nos va a obligar a empezar a coordinar todos los recursos necesarios, nos va a obligar a revisar con quiénes vamos a trabajar y de qué manera, nos va a obligar a revisar bien nuestra vinculación con el territorio, cómo vamos a comunicar, qué calendario de trabajo vamos a poner. En la etapa de implementación se podría decir que vamos a trabajar por grandes etapas de actividades y vamos a tener 3 variables que nos van a acompañar en la implementación de las diferentes actividades clave. Por un lado, tareas, por otro lado, responsables de esas tareas y por otro lado, recursos para llevarlas adelante. Son las 3 variables que nos van a acompañar y de las cuales vamos a desprender las diferentes herramientas que vamos a ver a continuación. Les vamos a presentar algunas herramientas que nos ayuden a planificar y a coordinar y a gestionar adecuadamente la implementación del proyecto. La primera con la que vamos a empezar es el llamado método Kanban. El método Kanban es una herramienta para organizar el trabajo y especialmente para organizar el flujo de trabajo de las diferentes actividades que vayamos realizando. El método Kanban nos visualiza el flujo de trabajo en diferentes tareas y vamos viendo cómo esas tareas van pasando de diferentes estados. Van pasando de un estado de tareas pendientes a tareas en proceso para terminar en tareas finalizadas. Es una herramienta muy útil para trabajarla de manera colectiva porque nos va a dar un vistazo genérico para todo el equipo de trabajo respecto a dónde estamos parados en relación a la implementación del proyecto, qué tareas ya están realizadas y qué tareas faltan por realizar y son las que vienen a continuación. El uso del tablero Kanban es muy sencillo. Vamos a buscar en una pizarra o en un pizarrón que tengamos en el espacio cotidiano de trabajo con nuestro equipo de trabajo y vamos a dibujar o bien en la pizarrón o bien en un papel afiche que usaremos para generar el tablero. Vamos a dibujar 3 grandes columnas donde vamos a poner por un lado las tareas pendientes, por otro lado otra columna que sea las tareas en proceso y una columna final que sean las tareas finalizadas. El objetivo es ir pasando esas tareas y que vayan avanzando a medida que las vamos cumpliendo y las vamos finalizando. Por ejemplo, si la actividad en la que estamos es el desarrollo de una gira artística de nuestra compañía escénica por la región patagónica, una de las tantas tareas podrá ser armado de dossier de prensa para mover en los diferentes locales donde se pueda presentar nuestra propuesta. Así que la persona, especialmente será alguien de comunicación seguramente, que sea la responsable de armar esa carpeta de prensa, va a tomar esa tarea y la va a poner como en proceso. Una vez que esa carpeta ya esté diseñada, maquetada y enviada, esa tarea pasará de proceso a finalizada. Lo ideal es poder tener este tablero o en una pizarra o en un papel afiche que tengamos en el espacio de trabajo cotidiano en el que nos movemos. Ahora, si no tenemos un espacio de trabajo, nos encontramos cada 20, 25 días y no tenemos una cotidianidad, podemos usar muchas herramientas digitales que nos pueden ayudar para poder generar un flujo de trabajo que funcione en la implementación de nuestros proyectos. Otra herramienta que podemos usar para organizar el trabajo en la implementación de nuestras actividades es un cronograma, de los cuales uno de los más conocidos, más utilizados, es el llamado diagrama de Gantt. Es una herramienta que es muy utilizada para la producción de actividades claves y nos va a permitir hacer algo parecido a lo que veíamos con la herramienta anterior, pero ahora sumándole a las tareas que hay que ejecutar un esquema temporal, donde vamos a asignarle una temporalidad específica a cada una de esas tareas. Es muy útil porque nos permite visualizar de manera resumida el esquema temporal y el cronograma de trabajo que tenemos planteado para nuestro proyecto. El cronograma de trabajo puede ser muy útil para visualizar la viabilidad de nuestro proyecto, para ver un poco a escala temporal la viabilidad del proyecto, para ver si hay tareas que están solapadas, por ejemplo, que en una misma semana hemos puesto 4 o 5 tareas y que el equipo de trabajo no las va a poder llevar adelante, para ver tareas que están concatenadas y que son secuenciales. Por ejemplo, supongamos que queremos lanzar la campaña de comunicación, pero no podemos hacerlo hasta que la tarea de imagen gráfica y manual de marca de diseño del proyecto no esté listo. Así que esa concatenación y esa secuencialidad entre tareas la vamos a ver a partir de un calendario y un cronograma de trabajo. El diagrama de Gantt o el cronograma es básicamente una tabla de doble entrada donde ponemos en la parte superior la escala temporal, por ejemplo, días o semanas, y en las filas vamos a ir poniendo todas las diferentes tareas que tenemos que realizar para poder implementar el proyecto.
Las tareas serán básicamente las mismas que hemos usado en el tablero Kanban que habíamos anteriormente, pero ahora le sumamos la escala temporal a cada una de esas tareas. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, el armado de la carpeta para la gira que vamos a hacer en una región determinada, vamos a tener que asignarle una temporalidad específica, tal vez 4 o 5 días específicos en el cronograma que marcaremos para realizar esa tarea. El diagrama de Gantt puede ser interesante hacerlo a 2 o 3 meses vistas o definir algunas actividades claves y algunas etapas claves que sobre las que nos queramos avanzar respecto al proyecto. Por ejemplo, podemos dividirlo en etapas de preproducción, de producción y de postproducción, o cada uno de los proyectos verá cuáles son las etapas claves o los grandes hitos sobre los que quiere trabajar. Además de poner las tareas en las filas, podemos dejar una columna específica para asignar a responsables o equipo de responsables y una columna donde podemos también asignar los recursos necesarios para desarrollar esa tarea. Lo podemos hacer fácilmente con un archivo Excel o una hoja de cálculo en nuestras computadoras y si no, online podemos buscar diferentes plantillas que ya vienen prediseñadas y que podemos adaptar a nuestras necesidades. Otra herramienta que nos puede ayudar es el modelo Canvas. El modelo Canvas nos ayuda a analizar los diferentes aspectos clave de nuestro proyecto, haciendo énfasis en la propuesta de valor, en la oferta que hacemos. Podemos también analizar de manera general las diferentes características que son puntos débiles o puntos fuertes de nuestro proyecto. Este esquema gráfico en un único cuadro nos puede dejar ver las relaciones que se dan entre la finalidad de nuestro proyecto, la infraestructura que necesitamos para llevarlo adelante, las relaciones que podemos desarrollar con nuestros clientes y los recursos que necesitamos para llevarlo. ¿Cómo se hace? Vamos a desarrollar un cuadro con 9 casilleros. En el del medio nos vamos a enfocar en nuestra propuesta de valor, que es ese diferencial que nos hace distintos a las propuestas que se asemejan a la nuestra. ¿Cuál es la oferta de valor que estamos desarrollando? Esto lo vamos a colocar en el centro y a partir de la relación de esta oferta con los otros aspectos de nuestro proyecto vamos a trabajar. Del lado izquierdo vamos a colocar todo lo que es interno a nuestro proyecto, lo que tiene que ver con la infraestructura, como pueden ser socios clave, actividades clave o los recursos clave que vamos a llegar a necesitar. En el casillero donde vamos a colocar los socios clave, vamos a pensar en todas aquellas organizaciones o personas que necesitamos involucrar, que son imprescindibles para desarrollar nuestro proyecto, o las diferentes organizaciones que podemos llegar a convocar para llevarlo adelante. En el espacio, en el casillero de las actividades clave, vamos a colocar todas las tareas que se necesitan para que nuestro proyecto se concrete. Y en el de recursos clave vamos a hacer, con nuestro equipo de trabajo, nos vamos a centrar en pensar, todos aquellos recursos humanos, técnicos, todos los recursos materiales o los financieros que vamos a llegar a necesitar. En el lado derecho vamos a centrarnos en la relación que tenemos con nuestros públicos, comunidades o clientes. En el primer casillero, entonces, vamos a caracterizar los diferentes clientes o los diferentes públicos a los que nos estamos dirigiendo. Nos vamos a preguntar quiénes son, qué necesitan de la relación con nosotros y lo que vamos a hacer un poco es, agruparlos o pensar determinadamente qué especificidades tienen cada uno de estos grupos. En el segundo casillero, vamos a pensar en los canales que vamos a necesitar para comunicarnos con estos públicos, cómo los vamos a desarrollar, qué instancias o qué momentos vamos a plantear para esta comunicación y estos canales que vamos a llevar adelante. En el último casillero de la derecha lo vamos a dejar para pensar las relaciones que tenemos y que ofrecemos, desde servicios, las diferentes posibilidades de producciones que podemos desarrollar,
cómo vamos a interactuar con cada una de estas comunidades, públicos o clientes. Luego, en la parte inferior, vamos a trabajar la estrategia financiera. Acá en el primer casillero vamos a pensar todo lo que cuesta nuestra propuesta, los costos. Y en el lado derecho vamos a pensar en todas las fuentes de ingreso que podemos requerir, que podemos establecer para que tengamos una entrada monetaria a nuestra propuesta. Para la etapa de implementación de nuestro proyecto es fundamental la organización que llevemos adelante con nuestro equipo de trabajo. Pensar cómo se van a dar los diferentes roles, cuáles son los perfiles de las personas que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto, entender las relaciones y cómo nos vamos a estructurar internamente dentro del equipo que va a promover la propuesta. Esto es importante y es fundamental para poder desarrollar de manera organizada la etapa de implementación. Además del equipo de trabajo y de la organización interna, tenemos que pensar en cómo se va a adaptar ese equipo en una estructura. Si vamos a trabajar en un modelo de gestión, por ejemplo, horizontal, o si vamos a elegir un modelo de gestión donde nos relacionemos de manera vertical, ¿no? Necesitamos pensar en cómo vamos a desarrollar un modelo de trabajo cotidiano y de relación entre nosotros. El modelo de gestión lo vamos a llevar adelante, lo vamos a elegir a partir de los valores, del posicionamiento, de los objetivos de nuestro proyecto y de si queremos o podemos incluir una participación, por ejemplo, si nos queremos dirigir hacia la comunidad y el contexto donde estamos trabajando y abrir nuestros diferentes procesos hacia esta comunidad, ¿no? Entonces, las posibilidades que podemos llegar a tener es trabajar con un modelo de gestión vertical, un modelo de gestión horizontal. Podemos también imaginarnos trabajar de una manera abierta hacia los públicos o la comunidad con la que estamos trabajando, generando un modelo participativo tanto a los procesos de producción o a los procesos de comunicación. Otra manera de imaginarnos el modelo de gestión de nuestra propuesta y de nuestra estructura puede ser de una forma más colaborativa, por ejemplo, incluir a externos en los procesos de producción o de comunicación, generando, por ejemplo, para un momento puntual del proyecto, una coproducción o para la totalidad de toda la propuesta. En cualquiera de los casos, en cualquier estructura que elijamos para trabajar, vamos a necesitar definir los roles, las tareas y las responsabilidades de cada uno de los participantes o de las partes que se van a involucrar con el desarrollo del proyecto. Tenemos que diseñar cómo coordinar y ejecutar los diferentes servicios, producciones o actividades que desarrollemos desde nuestra propuesta. En la etapa de implementación de nuestro proyecto es muy importante también llevar adelante una estrategia de comunicación interna. Pensar, bueno, cómo nos vamos a comunicar dentro del grupo que esté llevando la propuesta, adentro del equipo de trabajo. Entonces, esto nos va a ayudar a que el grupo esté más cohesionado, si tenemos una comunicación fluida y todos sabemos en qué momento o en qué instancia estamos del proyecto. Bueno, esto nos va a ayudar a que haya inclusive más unión, más entendimiento entre todas las partes que lo están desarrollando. También es importante pensar qué canales vamos a establecer para llevar adelante esta comunicación. Por ejemplo, podemos pensar en diferentes reuniones grupales o reuniones ampliadas que incluyan otras áreas que sean necesarias para llevar adelante conversaciones o diálogos internos. Podemos pensar en diferentes momentos de asamblea, por ejemplo, para tomar decisiones grupales. Es importante
que generemos diferentes instancias que no sean de comunicación, que no sean solamente las de los momentos de producción, de los momentos productivos, que podamos pensar en algunas instancias, por ejemplo, más relajadas, como fuera de los momentos de trabajo, donde las personas que integran el proyecto también puedan pensar y relacionarse de manera como más libre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros desde el inicio de nuestro proyecto es muy importante que a cada paso vayamos pensando en la sostenibilidad de la propuesta. Pensar nuestros proyectos con un enfoque colaborativo va a apuntar en esa dirección. Digamos que a mayor colaboración, mayor sostenibilidad. En la medida en que nosotros podamos ir abriendo nuestra propuesta y generemos que otras personas y otros agentes culturales, que otras instituciones se sumen, vamos a ir generando un entramado que de alguna manera la va a contener, la va a poder también llevar más lejos, ¿no? Si queremos pensar entonces desde un enfoque más colaborativo, vamos a necesitar dar respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos pensar en relación con personas externas a nuestro proyecto? ¿Cómo generamos canales de diálogo cada vez más abiertos para que estas personas puedan incorporarse a nuestra propuesta y puedan entablar una relación directa? ¿Cómo los hacemos partícipes? ¿Cómo generamos espacios de apertura, de entrada y salida de la información y de las relaciones y de las posibilidades de trabajo, digamos, entre las diferentes partes? El desafío entonces para la sostenibilidad de nuestros proyectos está en la apertura del trabajo, en la apertura de los procesos de producción y en la apertura también de los procesos de comunicación de nuestro proyecto. La idea, lo que nos va a ayudar a abrirnos es pensar en canales o propuestas o dispositivos que nos ayuden a romper, digamos, todas las diferencias entre el dentro y el afuera de nuestro proyecto. Además de pensar en los objetivos y en las actividades claves de nuestro proyecto y en cómo nos organizamos como equipo de trabajo, tenemos que pensar en los recursos que vamos a necesitar para implementar nuestro proyecto. Es un tema que no es menor, es clave y de hecho muchas buenas ideas de proyecto no pasan de eso porque no pueden identificar y gestionar los recursos necesarios para poder implementarse y ponerse en marcha. Tenemos que pensar entonces cuáles son los recursos que vamos a necesitar para darle inicio al proyecto, para comenzar a activar las diferentes acciones que pensemos para implementar nuestro proyecto, pero también tenemos que pensar a medio plazo en un enfoque de sostenibilidad económica y ver cómo hacemos para tener recursos que ingresen constantemente a nuestro proyecto. Esta pregunta, que no es menor, va a necesitar que una persona, un grupo de personas del equipo de trabajo esté constantemente pensando en la cuestión económica financiera. Tal vez es todo el equipo de trabajo que cada mes, mes y medio, 2 meses, hacen una sesión específica para ver cómo vamos a nivel de recursos y cómo va la sostenibilidad económica del proyecto. Podemos preguntarnos qué recursos tenemos, qué recursos necesitamos, si tenemos todo lo que realmente necesitamos para efectuar las actividades que tenemos planificadas, si de no ser así, si tenemos que priorizar algún tipo de actividades, quiénes otras personas o otros grupos de nuestro ecosistema cultural tienen esos otros recursos que podemos implementar en nuestro proyecto. Tenemos que estar constantemente, una parte del equipo de trabajo, pensando en esas acciones para poder pensar en la estrategia económica de sostenibilidad del proyecto. Cuando hablamos de recursos, vamos a pensarlo de una manera ampliada. Generalmente en cultura hablamos de recursos y nos enfocamos solamente en el recurso monetario, en el dinero que hace falta para darle inicio a nuestro proyecto. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado, es un tema clave, pero sin embargo a veces dejamos de lado muchos otros recursos que tenemos ya en el mismo proyecto cultural y que los damos por supuesto o que los invisibilizamos. Muchos recursos intangibles, muchos conocimientos, muchos equipamientos que ya tenemos en nuestro propio proyecto, tenemos que empezar a visualizarlos como parte del listado de recursos con los que sí contamos y que pueden ampliar las posibilidades de ejecución del proyecto.
Les proponemos entonces que cambiemos un poco la mirada hacia una mirada de abundancia de recursos, cuando miramos con estos ojos todo lo que tenemos alrededor nuestro para implementar el proyecto. Y también específicamente que esa mirada de abundancia pueda ponerse en contacto con los otros actores claves de nuestro ecosistema. ¿Qué pasa si de golpe entre todos los actores culturales que conformamos un ecosistema empezamos a mirar la cantidad de recursos que somos capaces de movilizar y cómo hacemos para hacerlo circular? Es una pregunta interesante que puede cambiar muchísimo las posibilidades de crecimiento y las estrategias de desarrollo de nuestro proyecto. Para identificar todos los recursos con los que contamos en nuestro proyecto, les proponemos la siguiente ficha para mapear los recursos, ¿no? Una ficha en la que vamos a separar los recursos tangibles de los recursos intangibles con los que contamos. En los recursos tangibles nos referimos a los recursos materiales, como puede ser la infraestructura, los espacios, los equipamientos, los insumos con los que contamos. Y también en los recursos tangibles vamos a involucrar también los recursos monetarios, esto es el dinero con el que contamos para darle inicio a nuestro proyecto. Después tenemos los recursos humanos, esto es todos los conocimientos con los que contamos en el proyecto, saberes, conocimientos técnicos, conocimientos artísticos, investigaciones, con los que contemos, inclusive también los conocimientos de producción y de gestión del mismo proyecto. Pero después tenemos una gran bolsa de recursos intangibles donde vamos a ver todo lo que tiene lo referido al tiempo y a las horas de trabajo que le dedicamos a la gestión y al diseño y la implementación del proyecto, todo lo vinculado con la relación del proyecto con lo social, con esa comunidad donde se inserta, y todo lo vinculado con la sostenibilidad y cuidados del mismo equipo de trabajo. También en esta ficha de mapa de recursos tenemos que introducir o queremos introducir la noción de sostenibilidad y de cuidados, ¿no? Poner un poco a las personas que trabajan en el proyecto en el centro. Entonces tenemos que ver ahí si tenemos espacios de relación, si tenemos espacios de participación, de debate, de reflexión, si tenemos espacios de evaluación, cómo son un poco los valores que generamos del proyecto, los posicionamientos del proyecto hacia afuera, pero también internamente cómo eso redunda y cuáles son los cuidados que hay que tener con determinadas temáticas y cómo las comunicamos hacia afuera. Todo esto es un poco un aspecto que es vital, poner las personas en el centro para evitar el desgaste de las mismas personas y así fomentar aún más las prácticas de colaboración del proyecto. Ahora bien, una vez que reconocemos la abundancia de recursos con los que puede contar nuestro proyecto, sí que igual es necesario dedicar algunas herramientas a ver cómo hacemos para la gestión financiera, monetaria del proyecto, ¿no? Para eso le vamos a presentar dos herramientas a continuación, como es presupuesto y flujo de fondos, para que podamos gestionar y coordinar un poco ese flujo financiero de nuestro proyecto. Antes que nada, hay como dos preguntas claves o una noción clave a tener en cuenta de las personas que estén pensando en la sostenibilidad económica del proyecto, ¿no? Por un lado, ¿cómo diversificamos las fuentes de ingresos de nuestro proyecto? ¿Cómo buscamos diferentes fuentes de financiamiento externa que introduzcan ingresos en nuestro proyecto? Y por otro lado, ¿cómo ampliamos las posibilidades de retorno económico de nuestro proyecto, ¿no? Cada proyecto tendrá unas posibilidades de retorno económico, entradas, servicios externos, servicios de formación, subvenciones, etc. Pero bueno, tenemos que pensar constantemente cómo diversificar esas posibilidades de retorno económico para lograr una sostenibilidad económica de todo el proyecto. En lo relativo a la herramienta de presupuesto, es una herramienta clave para poder conocer la planificación económica financiera de nuestro proyecto. El presupuesto se compone básicamente de ingresos y de egresos, y los egresos van a estar subdivididos y segmentados en diferentes rubros o categorías de gasto. El presupuesto se puede trabajar o bien por cuadros específicos por actividades o bien de manera general. Trabajar el presupuesto a través de cuadros específicos de actividades es una herramienta que puede ser muy útil a nivel interno. Nosotros lo que hacemos es agarrar las diferentes actividades principales de nuestro proyecto y a cada una de esas actividades asignarle un cuadro presupuestario, donde vamos a tener ahí todos los diferentes ítems de gasto que podemos llegar a tener para esas actividades. Como cuánto vamos a tener de movilidad, cuánto vamos a tener de honorarios, cuánto vamos a tener de contrataciones externas, cuánto vamos a tener de comunicación, etcétera, etcétera. Así vamos a tener diferentes cuadros por la cantidad de actividades claves que nosotros tengamos en la implementación de nuestro proyecto.
Esta herramienta de uso interno puede ser muy útil para detectar inconsistencias en algunas de las actividades. Por ejemplo, una actividad que consideramos clave y que nos quedó con un presupuesto muy bajo porque tal vez no lo hemos valorado de la manera adecuada. Otra manera de usar el presupuesto es sintetizando y agrupando los diferentes rubros o las diferentes categorías de gasto que tenemos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es agrupar todos los gastos en las grandes categorías, que puede ser, otra vez, movilidad, honorarios, administración, contrataciones externas, equipamiento. Cada proyecto verá cuáles son las diferentes categorías que tendrá que utilizar para la implementación. En lo relativo a convocatorias públicas, es importante tener en cuenta que vamos a tener que aportar una contraparte de nuestro proyecto para esa postulación a las convocatorias. Generalmente es un 20-25% que se pide y ahí es cuando vamos a tener que empezar a verificar cuáles son los aportes propios del proyecto para esa postulación. Aportes ya sea monetarios, en dinero, o aportes no monetarios. Y vamos a tener que valorar y monetizar muchos de los recursos que efectivamente estamos dando al proyecto, ya sea la cantidad de horas que le aportamos o ya sea algunos equipamientos que estamos poniendo a disposición del proyecto para su implementación. Otra herramienta para la organización financiera del proyecto y que es muy útil es el llamado flujo de fondos. Esta herramienta nos sirve para tener de un pantallazo y de manera resumida una escala temporal de cuáles van a ser los ingresos y los egresos de nuestro proyecto. Entonces, de acá a un año podemos tener un pantallazo y podemos ver en qué momentos vamos a tener ingresos planificados y en qué momento vamos a tener algunas actividades clave que van a significar egresos. Es básicamente una tabla de doble entrada donde arriba ponemos todas las variables temporales, generalmente meses, mes 1, mes 2, mes 3, y por el costado en las filas tenemos todas las diferentes opciones de ingresos que tenemos planificados y todos los diferentes grandes gastos que vamos a realizar. Así vamos a poder ver si en algún momento del año vamos a tener alguna inconsistencia o alguna diferencia entre los ingresos y los egresos del proyecto. Nos va a permitir así prever y planificar anticipadamente si vamos a tener que hacer alguna reasignación o saber que va a haber algún momento del año en que va a haber pocos ingresos y los gastos se van a mantener constantes.